Bienvenidos Thermoboys, espero estén muy bien. Hoy les traigo un video del curso termodinámica donde hablaremos del estado y el equilibrio termodinámico. Bien, entonces para ello pues debemos saber qué es un estado desde el punto de vista termodinámico. El estado viene siendo como esa posición del cuerpo, entonces posición del cuerpo o sustancia que viene dada por unos factores, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos factores? ¿Cómo se llega a esa posición? Esa posición la alcanzamos por medio de propiedades intensivas. En el anterior video hablábamos de las propiedades termofísicas de una sustancia o un cuerpo. Entonces, ese estado lo vamos a caracterizar por medio de esas propiedades intensivas. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a decir que en cierto recipiente obtenemos una cantidad de agua que conocemos su masa, conocemos su temperatura, su presión, su densidad, ¿sí? Además de su volumen también. Conocemos cada una de esas propiedades. Bien, pero vamos a hablar de algo importante que se tiene en cuenta en la termodinámica para poder simplificar los cálculos, para poder analizar bien los sistemas. Y es que debemos hablar de el equilibrio, ¿sí? Entonces, por aquí vamos a decir equilibrio. ¿Y qué viene siendo eso del equilibrio? Pues ese mismo objeto va a tener cierto equilibrio termodinámico. Entonces, ese tanque, vamos a decir que por acá hay una partícula de agua, están dispersas en el tanque esas partículas de agua y se dice que están en equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? En equilibrio cada una en comparación a la otra. Si se dice que cada una de ellas, entonces digamos que cada una de ellas tiene la misma cantidad de masa, una masa constante, una temperatura constante, una presión constante, ¿sí? Cada una de esas propiedades que definimos acá van a ser constantes. Y cada una de esas partículas tiene la misma cantidad de masa, la misma cantidad de temperatura, la misma presión, ¿sí? Entonces, no importa en qué punto del tanque se encuentren esas partículas, eso no me importa. Lo que me importa es que esas partículas de agua que están ahí contenidas en el recipiente, cada una de ellas tiene las mismas propiedades, ¿sí? O sea, es importante decir que la partícula de acá tiene las mismas propiedades que la partícula de acá, no importa que una esté más arriba que la otra o que esté más pegada a las paredes y una esté ubicada en el centro, no importa eso. Cada una de ellas va a tener las mismas propiedades. Entonces vamos a llegar a algo que definimos como un equilibrio termodinámico, que se compone de 4 tipos de equilibrios, ¿sí? Entonces vamos a tener el primer equilibrio, que es el equilibrio térmico.
El equilibrio térmico es cuando en cada una de esas partículas en sí, la posición que ocupan en ese recipiente, cada una de ellas tiene la temperatura constante. Es la misma temperatura, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el equilibrio térmico es que cuando cada una de esas partículas de esa sustancia o cuerpo tiene la misma temperatura. Bien, tenemos el equilibrio mecánico. Y esto es cuando la presión de cada una de esas partículas también es constante, es decir, es la misma en cada una de ellas, sin importar su posición, ¿sí? Un equilibrio de fase es el tercero. Y este equilibrio de fase es que, pues recordemos, las fases líquido, sólido, gas, pues cada una de esas partículas va a estar en la misma fase. Bien, es decir que la partícula de acá arriba, si está en líquida, la de acá abajo también va a estar líquida y en consecuencia cada una de esas partículas de la sustancia o cuerpo va a estar en fase líquida o en sólida o en gaseosa. Entonces se dice que ese cuerpo está en equilibrio de fase. Y también tenemos el equilibrio químico. Y el equilibrio químico hace referencia a esa composición. Entonces, es una composición constante. ¿Qué quiere decir esa composición? Pues que si tomamos como ejemplo el agua, cual tiene una composición química H2O, cada una de esas partículas de agua va a tener o va a estar en esa composición química H2O, ¿sí? Entonces la de arriba, la de abajo, la de la izquierda, la derecha, cada una va a tener o va a seguir teniendo esa composición química de H2O, tomando como ejemplo el agua. Entonces se dice que está en equilibrio químico. Ahora, si decimos que en esa sustancia se encuentran los 4 tipos de equilibrio, se dice que esa sustancia está en equilibrio termodinámico. Y esto es importante ¿para qué? Nos facilita el análisis. Si decimos que esa sustancia en cierto estado, ¿sí?, se encuentra en equilibrio termodinámico, es una manera, es como un modelo para poder analizar ese sistema posteriormente, ¿sí? No vamos a tener en cuenta las variaciones de la temperatura en cada una de sus partículas, no vamos a tener en cuenta las variaciones de la presión en cada una de sus partículas, ni que va a cambiar su fase, ni que va a cambiar su composición química. Ojo, esto es importante para cuando hablamos de un estado. Y entonces, ¿qué viene siendo ese estado? Ahora sí, ese estado, pues como ya lo habíamos dicho antes, se compone de propiedades intensivas. Entonces, tomando como ejemplo el mismo recipiente donde tenemos agua, vamos a decir que tiene una cantidad de masa de 5 kilogramos, que tiene una temperatura de 25 grados Celsius y una presión de 100 kilopascales. Entonces, fijémonos en una cosa. ¿Cuántas propiedades intensivas vemos ahí? Tenemos la temperatura, que es una propiedad intensiva, y la presión. Entonces, esto es como unas coordenadas, ¿sí? Entonces la temperatura va a ser una posición y la presión también me va a dar determinada posición. Entonces, estas dos propiedades intensivas me definen un estado termodinámico. ¿Qué vamos a definir? Un estado 1. ¿Sí? ¿Y por qué? Podemos decir que es un estado inicial. Ahora,
¿Por qué es un estado? Porque se compone de dos propiedades. Mínimo necesitamos dos propiedades. Entonces necesitamos que dos propiedades intensivas ¿para qué? Para definir un estado. Es decir, la posición que va a tener esa sustancia o ese cuerpo. Bien, ahora, ¿cuándo cambiamos de estado? Pues si alguna de esas propiedades intensivas cambia, su estado cambia. Entonces, si las propiedades varían, es porque sufrió una alteración, ¿sí? El cuerpo o la sustancia sufrió una alteración, por lo tanto, el estado va a cambiar. Claro, entonces si yo varío al menos una de esas propiedades, pues el estado ya no va a ser el mismo, ¿sí? Puede que la temperatura sea mayor, puede que la temperatura sea menor, o puede que pase algo con la presión, ¿sí? Pero entonces esto es importante saberlo cuando hablamos de estados, qué viene siendo ese estado, cómo lo podemos caracterizar, para qué necesitamos eso. Y es importante, entonces recordemos que en cada estado vamos a hablar de un equilibrio termodinámico para facilitar el análisis. Entonces, pues, si tienen alguna duda, no olviden en escribirme. Sugerencias, pues también estaré atento a los comentarios. Aquí arribita les dejaré pues la sugerencia para que vean el video anterior por si no lo han visto, y pues espero les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden dejar su gran like y suscribirse, ¿sí? No pasa nada, no les cobraré nada. Entonces espero que en verdad pues vean estos videos y les sirva de mucho. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.